Bienvenidos a este encuentro maravilloso con la iglesia, la historia de la iglesia. Mi nombre es James Enrique Romero Ramos, presbítero de la Iglesia Católica Cristiana. Tengo casi 16 años de ministerio de la diócesis de Valledupar, Seminario Juan Pablo II, especialista en historia de la iglesia y arte de la Universidad Gregoriana de Roma. Hoy hablaremos un poquito en la parte de la iglesia antigua de un documento muy importante llamado la Didaché o Doctrina de los Apóstoles, que hace parte de la tradición de la iglesia. Saben ustedes que en la iglesia hay tres bases fundamentales: la Sagrada Escritura o Biblia, la tradición y el magisterio. En la tradición de la iglesia están todos los escritos, aparte de la Biblia, que nos hablan de la vivencia de la iglesia durante todos los tiempos, durante todas las edades. Este documento de la Didaché o Doctrina de los Apóstoles es un documento antiquísimo, tanto así que pues, los apóstoles, algunos padres de la iglesia, lo veían como un escrito canónico, inspirado, que incluso lo hacían parte del canon bíblico o de la Biblia, porque es un documento antiguo que durante muchos estudios, durante muchas historiografías, tanto católicas como evangélicas y paganas, la sitúan en los primeros siglos de la era cristiana, algunos hasta el siglo IV. Los estudiosos de los últimos decenios la ubican en el primer siglo, más o menos del año 70 al año 90 después de Cristo. Incluso se atreven a decir que este documento es anterior a algunos libros del Nuevo Testamento. Es un documento antiguo, precioso, que incluso muchos padres de la iglesia lo trataron dentro de sus escritos, entre ellos la Epístola a Bernabé, el Pastor de Hermas, San Clemente, el cuarto papa de la iglesia católica, Orígenes, Atanasio, el mismo historiador Eusebio de Cesarea. En fin, tomaron parte de este documento en sus escritos. El mismo, más tarde, en el siglo IV, San Agustín, San Bernardo, San Gregorio Magno, Papa, tomaron este documento precioso, porque aunque es brevísimo, lo puedes leer en 10 minuticos o menos, muestra la profundidad de lo que es la iglesia o de lo que era la iglesia en ese momento. Más o menos se descubrió hacia el 1874, quien lo tradujo y luego lo expuso fue Filoteo Briennios, que era un obispo y que luego de traducirlo al griego lo editó durante más o menos 8 años, y en más o menos 1883 este Briennios lo publicó en Constantinopla con su primera edición, la Didaché o Doctrina de los Apóstoles. En esta doctrina, ¿qué encontramos de precioso? Pues por ejemplo, la doctrina de los dos caminos, que es una doctrina del bien y del mal del Antiguo Testamento, sobre todo en el Deuteronomio, que la trata mucho. Encontramos en este documento también algunas prácticas devocionales, como el ayuno, como la limosna. Ya trata algunos sacramentos como el bautismo, la confesión, la Eucaristía, cómo se vivía en ese momento en la comunidad, qué tan importante eran. Hace también alguna apología a la iglesia, a las prácticas de la iglesia. Habla de los carismas, de los profetas, de los doctores, de los presbíteros, en fin. Ya hay una jerarquía dentro de este documento que nos muestra como una radiografía de lo que era la iglesia en esos primeros tiempos. Y para ser precisos, por ejemplo, encontramos en la doctrina de los dos caminos, nos habla del camino de la vida y el camino de la muerte y la diferencia entre ellos. Y nos muestra claramente que el camino de la vida consiste en amar al prójimo y en amar a Dios, como lo dice Mateo 22. Que lo que no quieres es que te hagan a ti, tampoco se lo hagas a los demás. Lo dice Lucas 6 y Mateo 7. O sea que miren cómo la Didaché es prácticamente toma a los evangelios, conoce perfectamente la palabra de Dios, lo hace carne en la comunidad.
Habla de la perfección evangélica. ¿Cuál es la perfección evangélica? Ya lo dice el Evangelio de Lucas 6, el amor al enemigo. Si te dan una mejilla, ponle también la otra. Apártate del mal. Habla de la limosna como un signo de bienaventuranza, de compartir. El cristiano da limosna, o sea, comparte con los más necesitados, porque en ellos está Cristo. Habla muy bien del segundo mandamiento, del amor al prójimo, pero es muy particular porque ya en este documento dice: no matarás, no adulterarás, no robarás, no practicarás magia ni hechicería, ni matarás al recién nacido, o sea, al aborto. Miren, ya todo lo que vivían las primeras comunidades cristianas, no estoy diciendo yo, un cura, lo está diciendo la tradición de la iglesia del siglo I, de los primeros siglos de la iglesia, de no a la mentira, de no robar, de apartarse del mal, de huir de él, de decirle no al adivino, a la adivinación, a la impureza, a la mentira, a la murmuración, de hacer el bien, del deber de la comunidad, algo muy importante, que son aquellos que anuncian la palabra de Dios. Para la vida G, los que anuncian la palabra de Dios son importantes, porque dice: acuérdate noche y día del que te habla la palabra de Dios. Tomando Hebreos 13, le honrarás como al Señor. O sea, mira esa consideración, ese amor que hoy tenemos por nuestra iglesia, por los sacerdotes, por los que hablan la palabra de Dios, por el Papa, por los obispos. Ya desde el primer siglo la iglesia cristiana lo tenía muy claro. Del respeto y deberes de la familia, como no levantar la mano a los hijos ni maltratarlos desde su juventud, sino que enseñarles a ellos el temor de Dios. Porque muchas veces es muy fácil dejarme llevar por la rabia y maltratar a mis hijos, o decirle una mala palabra, o gritarle sin darme cuenta que no estoy edificando, sino que estoy destruyendo a esa personita que está creciendo. Sino educarlo desde la palabra de Dios, desde la oración, desde el respeto y del temor de Dios. Aborrecer la hipocresía. Y dice, por ejemplo, que el camino de la muerte es la maldición. Todo lo que tiene que ver con la codicia, la fornicación, el adulterio, el robo, la maldad, el engaño, la soberbia, la arrogancia, la deshonestidad, jactancia, todo eso es el camino de la muerte. Y lo eligen los que persiguen el bien, los que persiguen a la iglesia. Entre los sacramentos, toca el sacramento de la confesión. Ya desde los primeros inicios dice: en la reunión de los fieles confesarás tus pecados. Porque en todo lo que se tiene de la liturgia, de la historia de la liturgia, entre ellos el sacramento de la confesión, sabemos que en muchas comunidades había ya una confesión pública, ni siquiera con el sacerdote. O sea, si estaba ahí el sacerdote, estaba el obispo allí que preside la comunidad, mas no era en secreto, era pública, delante de todos los hermanos. Imagínense, muchas veces nos da miedo hoy confesarnos con uno solo, con un sacerdote. Ahora hay que estar delante de toda la comunidad para que miremos la evolución que ha tenido durante el tiempo el sacramento de la confesión. Esto en algunas comunidades, lógicamente. Por otra parte está el bautismo. Y miren lo que dice este documento del siglo I acerca del bautismo. Dice: bauticen de esta manera, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tienes agua viva u otra agua, derrama agua en la cabeza 3 veces. Va a ser bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y habla de un previo ayuno antes del bautismo, tanto para quien bautiza como para quien va a ser bautizado. El ayuno cristiano es muy importante dentro de este documento. La oración, el Padre Nuestro, invita a rezarlo 3 veces, que es lo que hacemos hoy. Lo oramos hoy en las laudes, en la Eucaristía y en las vísperas. Esto no viene inventado, esto es desde muy antiguo, hermanos. La Eucaristía hace referencia a ella, cuando habla de la Eucaristía como acción de gracias. Ustedes saben que la palabra Eucaristía en griego significa acción de gracias, y habla de una bendición sobre el cáliz y una bendición sobre el pan, como la hacemos hoy día, centrada en Jesucristo, de la oración de la iglesia, de una poscomunión también,
Habla del sacramento de la unción de los enfermos, el óleo de la unción que debe ser bendecido y que hace presente a Jesucristo que sana. Y también muestra un poquito, para terminar ya, la organización de la comunidad cristiana, de cómo se organizaba la comunidad, y habla de apóstoles, habla de profetas, habla del apóstol itinerante, de los profetas que llevan la palabra de Dios de comunidad en comunidad, del discernimiento, del sustento de los profetas y maestros, de la celebración del Día del Señor, que lógicamente el domingo, cuando se parte el pan, o la Eucaristía, la fracción del pan como se le llamaba antiguamente. Y algo muy interesante, ya habla de la elección de los obispos y de los diáconos, que después de que la profecía itinerante fue desapareciendo, por decirlo así, ya quedaron comunidades establecidas, bien formadas, con una cabeza que era el obispo en cada comunidad, que eran elegidos, dice, hombres mansos, dignos, desinteresados, verdaderos y probados. Qué bellísimo. Que estaban encargados de vigilar, de cuidar de la comunidad cristiana. E invita siempre a estar a expectativa de la segunda venida de Jesús en cada día, de vivir cada día como esa venida del Señor, como una apertura al cielo todos los días. Miren qué documento tan precioso, la Didache, que hace parte de la tradición de la iglesia y que de la iglesia antigua, de toda nuestra iglesia, porque es la misma iglesia antigua, media, moderna, posmoderna, contemporánea, es la misma iglesia que ha venido evolucionando, pero que ha sido el mismo evangelio, las mismas prácticas, la misma liturgia, lógicamente, que ha venido penetrando en nuestra sociedad, enriqueciéndola, purificándola y haciéndola cada día mejor. Así que la invitación es a leer este documento. Les hice un pequeño resumen, pero que ustedes en casa ojalá lo leyeran y conocieran parte de nuestra iglesia católica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Una feliz jornada. Recuerda, Dios te ama, nos pide.